Desde el Mombasa Studio Club presentamos... Hola, soy Manuel Feijóo. Bienvenidos al Mombasa Studio. Esto es Hablando Bonito. ¿Es lo mismo liderar que mandar? ¿Qué es ser un buen líder? ¿Y cómo debe hablar? Las palabras pueden ser la clave para liderar a los demás con éxito y lo que es aún más crucial, liderar con éxito nuestras propias vidas. La forma en la que nos comunicamos, tanto con los demás como con nosotros mismos, es una poderosa herramienta que puede construir puentes o levantar barreras, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Así que de todo ello vamos a hablar con un maestro del liderazgo, Fernando Botella. En la sección Hablando en Bonito enredaremos a nuestro invitado para que añada nuevas palabras a nuestro particular diccionario. Y en Palabrejas, palabras y viejas, aprenderemos de dónde vienen antiguas expresiones relacionadas precisamente con el liderazgo como cortar el bacalao. Y como aquí el que corta el bacalao soy yo, pues ala, empieza Hablando Bonito. Pues aquí estamos, Maestro Botella. Bienvenido. Muchas gracias, Manu. Un placer estar contigo aquí. Esto queda como muy espiritual, maestro. ¿Sabes? Sí. Un poquito. Porque don Fernando Botella, aquí donde le veis, es uno de los maestros globales más importantes que hay hoy en día para formar líderes, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo personal, como en cualquier mundo. Mira, yo conozco a Fernando desde hace muchos años porque tengo la suerte de trabajar con Think and Action, con su consultora en diversos proyectos, pero para quienes no tengan la suerte de conocerte todavía, ahora te van a conocer. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Vale, pues voy a hacer una pequeña semblanza de Fernando. Y por favor, corrígeme si me equivoco, si digo algo mal, porque has hecho muchas cosas, entonces igual me equivoco. Digo, Fernando es formador de líderes. Cohesiona equipos y transforma empresas para que consigan sus objetivos con éxito. Ha publicado en esa línea 9 libros. Voy bien. Vas bien, muy bien. Son 9, ¿no? Son 9. Vale, todavía son 9. Todavía son 9. Vale, de acuerdo. Y Fernando es consultor no por arte de magia, sino por el arte de la vocación y de la experiencia. Vamos a empezar con la vocación. A ti desde niño te apasionaba la biología, ¿verdad? Así es, me apasionaban las personas. Y en concreto, un área muy concreta de las personas que es el cerebro, la mente humana. La mente humana. Sí. Y eso te lleva a estudiar biología en la Universidad de Valencia. Así fue. Vale, entonces Fernando va siguiendo su vocación y va siguiendo el camino hacia el cerebro y después la vida pues te lleva a pagar facturas y para pagar facturas pues igual hay que trabajar. Entonces entras dentro del sector farma y trabajas dentro de los equipos de marketing vendiendo farma y terminas siendo CEO de una empresa farmacéutica. Sí, así fue. La verdad es que llegué a ese mundo por el mundo del marketing porque hice mi tesis doctoral, la hice en Estados Unidos y cuando volví venía mucho más cargado de lo que allí llamaban fisiología del consumo, que aquí era marketing. Fisiología del consumo. Eso fue lo que me llevó realmente a entrar en el mundo, en este caso del sector farma, en el área de marketing. Vale, y entonces empiezas a conocer muy bien el mundo corporativo, el mundo de la empresa, con lo cual estás conjugando por una parte tu vocación y por otra parte ese nuevo conocimiento que vas adquiriendo hasta que 20 años después, que no son pocos, decides dar el salto. Sí. Y saltas. Y creas tu propia empresa, tu propia consultora, que es Think and Action. Es así. Así es, llevaba como en esos 20 años muchas horas de dar clases en escuelas de negocios y de trabajar con directivos ejecutivos en las principales escuelas de este país y en algunas, sobre todo también en Estados Unidos. Y entonces decidí que esa era mi vocación y cambié radicalmente de profesión. Cambiaste radicalmente de profesión, pero vuelves a tu origen, que es el cerebro humano. Sí. Entonces, desde Think and Action lo que trabajas es precisamente con los cerebros de las personas con las que trabajas. ¿Es así? Podríamos decir que es así, pero Vale. realmente trabajamos fundamentalmente en transformar las culturas de las organizaciones. Detrás hay muchas personas, trabajamos con la persona. Bien. Y trabajamos con muchas veces crear mindsets diferentes, mentalidades, por lo tanto tiene mucho que ver con mente y con cerebro diferente. Vale, perfecto. Pues mira, este programa se llama Hablando Bonito, Fernando. No sé si lo conoces. Lo conozco y es muy chulo y además el título me encanta, mano. Gracias. Además, tenemos el problema de que no sabemos, fíjate cómo son las palabras. Esto antes era un podcast, pero es un video podcast. Le acabo de llamar programa. No sabemos muy bien qué es esto. Claro. El caso es que esto va de hablar bonito. El programa de hoy se titula Hablar para liderar. Y por eso estás aquí. Muchas gracias. Nada. Entonces, lo primero que habría que definir es qué es un líder, porque muchas veces uno piensa en líderes y te viene a la cabeza pues lo de siempre, pues Napoleón, Churchill, Gandhi, los grandes líderes como históricos. Pero un líder es algo más, ¿no?
Sí, es frecuente que escuchemos la palabra líder asociada a personajes. Sí. Estos que has dicho tú de la historia, unos más malvados, otros menos. También a políticos, ¿no? O a gente que nos representa socialmente. Pero el concepto de liderazgo en el mundo de las empresas y de las organizaciones tiene un fundamento absolutamente diferente, ¿no? Porque liderar, por encima de cualquier otra definición, en mi opinión, aunque hay muchísimas, Sí. en la bibliografía, liderar es hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen. Sucedan. Sí. O sea, un líder es aquel que hace que las cosas pasen. Eso es. A través de generar todos los recursos y conseguir que las personas que están en sus equipos, ¿no? A veces el líder no es el jefe, haga que las cosas que tienen que pasar pasen, sucedan. Eso es liderar. Por eso se dice liderar un proyecto, liderar un equipo, pero un equipo que tiene que hacer que las cosas sucedan. Es decir, es hacer que las cosas pasen. Eso es liderar. O sea, que puede ser la circunstancia que un jefe no sea líder para nada. Claro, de hecho hay muchos jefes que no son líderes, igual que hay jefes que sí lo son, y esto es importante destacarlo, que parece que siempre el jefe no tiene por qué no ser líder, el jefe también puede ser líder, y hay muchos jefes que son líderes y otros que no lo son, ¿no? Lo importante es comprender que la verdadera diferencia que hay, luego podemos entrar en detalles de muchas otras, pero la más potente, la verdadera diferencia entre un líder y un jefe es que el líder te lo otorgan 360 grados, es decir, te lo otorgan todos los demás. Son tus colaboradores los que dicen si tú eres su líder. El liderazgo te lo dan. Te lo dan toda la gente que trabaja contigo. Te lo ganas. Compañeros. Y 360 grados, ¿por qué? Porque no tienen por qué ser gente que está jerárquicamente por debajo de ti. Es decir, pueden ser compañeros, ¿no? De un determinado proyecto, ¿no? Te lo ganas y los demás te lo dan, ¿no? Esto es muy fácil de entender si la gente que nos está escuchando les decimos... O viendo, porque no sabemos qué es esto. Viendo. Le decimos que piense en una persona que es un líder en su vida, pues ellos pensarán en esa persona y son ellos los que le están asociando la categoría, la etiqueta de líder. Esa persona en la que están pensando puede que ni lo sepa en estos momentos, a lo mejor ni está ya entre nosotros. Quiero decir que incluso puede haber fallecido, no estar en esta vida y ser un líder, ¿no? Es decir, que el liderazgo siempre viene dado por los demás. El poder del líder se lo dan los compañeros, ¿no? Muchas veces colaboradores. Mientras que el jefe lo pone la empresa. Es 90 grados, de arriba a abajo. Igual que te ponen, te quitan. Ahora eres jefe y mañana puedes dejar de serlo. Entonces podemos desterrar eso de que liderar es mandar. Liderar no es mandar. Mandar es otra cosa. No, liderar no es mandar. Mandar es tener voz de mando, que significa que eres capaz de decidir sobre algo que otros no pueden decidir y orientar en una determinada dirección. Y también a veces es necesario. Y hay líderes, muchos líderes en muchos proyectos que necesitan en momentos determinados mandar. Y no pierden el liderazgo si es que está bien hecho en un momento adecuado, porque imagínate un padre o una madre que es la líder de una familia y tiene un niño y tiene que tomar cierta voz de mando de vez en cuando. ¿Por qué? Porque lo hacen, y tanto en el mundo de la empresa o en el mundo de la familia. Esto es muy importante, este concepto, porque un líder, mande o no mande, cuando actúa como líder, lo hace porque es bueno para todos. Esta es una frase, una máxima de las más importantes. Porque es bueno para todos. Para todos. Y todos te han otorgado el liderazgo y aceptan el mandato. Eso es. Oye, hablando de padres y madres, tienes un concepto en tu libro, El Factor H, que es uno de los 352 libros que has escrito, que dice que te habla del liderazgo de lo cotidiano. El líder de lo cotidiano. ¿Qué es esto, entonces? Bueno, es que liderar en lo cotidiano es el verdadero liderazgo, por encima de lo que estábamos hablando de empresas, organizaciones, países, etcétera, ¿no? Liderar lo cotidiano empieza por liderarse a uno mismo. Empieza por saber tomar buenas decisiones en torno a las cosas que uno decide para sí, en su vida. Y en la vida de la gente que le acompaña, ¿no? Desde los amigos, la familia, etcétera. Liderar en lo cotidiano es realmente definir tu personalidad en tu propia vida y, como decíamos antes, haciendo que las cosas que tú quieres que ocurran, ocurran. Con lo cual, la clave para ser o una de las claves para ser un buen líder sería, primero, ser un buen líder de uno mismo. Sin duda, porque mira, asociado al concepto de liderazgo, y aquí ya ha salido en esta conversación varias veces, Manu, está el hecho de hacer que algo ocurra, ¿no? Sí. Podríamos decir, si nos vamos al mundo de las empresas, la palabra ejecutar, ¿no? Aquí estamos en un programa, bien sea de radio... Estamos en una cosa que estamos en aquí programa, charlando. ¿no? En esta charla, en esta Sí. conversación, hablando de liderazgo y hablando de conversar y de palabras, tiene mucho que ver con la palabra hacer, ¿no? Sí. Pero también tiene mucho que ver con la palabra pensar y reflexionar, ¿no? Y hay una que se nos olvida, y que esa nace de uno mismo, que es la palabra contemplar. Un buen líder es saber contemplar. La capacidad de observar, de contemplar, es previa incluso a la capacidad de decidir por reflexión y de actuar, ¿no? Todo el mundo habla de think and action, de pensar y actuar, ¿no? Sí. Pero realmente hay una fase de contemplación, de observación, que nace del autoliderazgo. Eso es fundamental para poder saber tomar buenas decisiones en tu vida. Hay una cita que está en tu libro de Factor H que a mí me encanta, que es de Lao Tse, que con tu permiso la voy a reproducir porque a mí me parece que es fantástica. Dice así: el mejor líder es el que apenas se hace notar.
No es aquel al que la gente obedece y aclama, ni al que todos desprecian. El buen líder habla poco y cuando haya concluido su trabajo y alcance su propósito, la gente dirá, lo hicimos nosotros. Sin duda. Mira, para explicar esto se me ocurre ahora un concierto que dirige Leonard Bernstein, que no mueve la batuta, solamente mueve los ojos y no tiene nada que hablar. En YouTube lo puede ver cualquiera, buscarlo. Sí. Ahora no recuerdo exactamente qué obra es, entonces no la voy a decir para no engañar a nuestro público, porque ahora no lo recuerdo qué obra es, pero se puede buscar, ¿no? Y entonces solo dirige con la mirada. Ni levanta la batuta, ni la coge en ningún momento. El silencio es la mejor herramienta para liderar si se sabe manejar bien. También, mira, me ha venido una frase que dice Tony Nadal en tu libro, que habla de acompañar en el liderazgo. Que liderar termina siendo acompañar, que era al principio sí que dirigía a Rafa Nadal cuando trabajaba con él, pero que al final sencillamente se convirtió en una persona que le acompañaba. ¿Esto por qué es? Porque aunque hemos dicho aquí al principio la definición, en mi opinión, más potente de liderazgo, que es hacer que las cosas sucedan, sí. Para que eso ocurra, sí. Para que las cosas sucedan, hay como 4 términos fundamentales que utilizamos, ¿no? Cuando trabajamos en liderazgo. Uno es el acompañar. El acompañar es que el liderado, las personas que son lideradas, de alguna forma, sientan la presencia de tus decisiones y de lo que tú aportas de valor en lo que ellos hacen, que no es lo mismo que lo que tú tienes que hacer. Eso es un poco lo que se refiere Tony. Es el entrenador que está sin necesidad de estar, que no es necesario ser la referencia para todo, que no tiene ya que participar en todas las decisiones, que ya educó lo que tuvo que educar, que ya creó lo que tuvo que crear y que ya entrenó lo que tuvo que entrenar. Y a partir de ese momento desarrolló al liderado, a la persona que es liderada, para que tome sus propias decisiones sabiendo que está siendo acompañado. Es decir, el nivel de madurez para la ejecución ha crecido mucho, ¿no? Eso es porque has conseguido verdaderamente tu objetivo sobre esa persona en esas cosas, en esas tareas que tiene que hacer, ¿no? Ese es uno de los verbos, pero hay otro muy importante y a ti te interesará mucho, creo, o estos 2 que te voy a decir. Otro es inspirar, sí. ¿No? Y todo lo que hay detrás en la capacidad creativa, ¿no? de hacer cosas y hacerlas de forma diferente a como se vienen haciendo. Y otro es conversar. Esto que estamos teniendo nosotros aquí. Sí. El buen líder sabe hacer buenas conversaciones y generar buenas conversaciones. Entonces, entre acompañar, conversar, tener la capacidad de inspirar y la cuarta que te decía que me falta, que es divertir, pasarlo bien, ese mundo fan que tantas veces yo utilizo también, ahí están las claves fundamentales del liderazgo. ¿Estas claves se pueden aprender? ¿O los que nacen líderes y los que no nacen líderes pues no van a ser líderes? ¿Pero es una habilidad que se puede adquirir? La mayor parte de la gente la adquirimos, no nacemos con eso o no nacen con eso, ¿no? Es verdad que hay gente que puede venir a este mundo con ciertos talentos, ¿no? Igual que puede venir alguien con un talento especial para, no sé, tocar el piano o jugar al tenis, pues puede venir alguien con una capacidad de relación, que es una de las claves que hay en el liderazgo, y de comunicación, que es superior a otros, ¿no? Es un talento que me gusta llamarle el talento de nivel 0, ¿no? Es decir, es el de partida, ¿no? Es el punto de partida, ¿no? Pero la realidad del talento final siempre es también lo que haya sido capaz de desarrollar, de entrenar, de aprender y de llevarlo a cabo, ¿no? Podríamos decir en el mundo del tenis, por poner una comparativa, ya que lo hemos utilizado este mundo, ¿no? Que tenemos un Federer que viene con un talento al mundo del tenis espectacular, quizás con muchísimo más talento que nuestro Rafa Nadal, esto lo dice también Tony, ¿no? Pero, sin embargo, eso no quiere decir que no tuvo que trabajar muchos talentos para poder llegar a ser el número 1 durante muchos años, ¿no? Claro. El talento, y en este caso el talento del liderazgo, es algo que se aprende, se desarrolla y se trabaja mucho. Y hay que ponerle mucha conciencia y conocimientos. Hay técnicas también, hay herramientas y ciertas habilidades que hay que trabajar para ser un buen líder. Claro, es que me acabas de hablar del esfuerzo que tienen que hacer las personas, en este caso Federer o Nadal. O sea, ellos, por supuesto que tienen unas condiciones previas que pueden favorecer eso, pero después, para alcanzar la excelencia y el éxito, pues tiene que haber un esfuerzo sostenido en el tiempo. Totalmente. Totalmente. Es un poco lo que decía Woody Allen, ¿no? Algo así como, me ha costado 40 años tener éxito de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Es esto, ¿no? O sea, es mucho curro, mucho tiempo de trabajo, de preparación. En liderazgo, la preparación, como en tantas otras cosas en la vida, tú lo sabes muy bien, que además eres actor, etcétera, y sabes, la preparación, el entrenamiento, el ensayo es fundamental. Hay una frase que dices por aquí que a mí me encanta, que parece muy sencilla y además en el propio libro tú dices, es muy básica, pero yo la repito. Lo que no se hace, no existe. Sí. En otras palabras, a lo que no dedicas tiempo, no va a suceder. Sí. Entonces, esto parece una obviedad, pero es verdad que a veces se nos olvida, ¿no? Tenemos este proyecto, tenemos este plan, tengo este sueño, quiero ir al gimnasio, quiero hacer no sé qué. Ya, pues hazlo. Sí. Hazlo. Entonces, si
si esto es así, ¿qué sería el manejo del tiempo para un líder? Es para mí el recurso más importante. Esto de lo que no hacer no existe es muy aristotélico. ¿eh? Y tiene mucho que ver también con que sabemos más cosas de las que hacemos y nos quedamos atrapados de nuestros propósitos muchas veces por no llevarlos a cabo. ¿Pero por qué no los llevamos a cabo? Hay muchos motivos para no llevarlo a cabo, entre otras cosas sentirnos víctimas de las circunstancias, ¿no? Y del propio ánimo, motivaciones, etcétera, intrínsecas. No vamos a entrar en ese detalle ahora, pero una de las claves es por no dedicarle tiempo. A lo que no le dedicas tiempo no le dedicas esfuerzo. A lo que no le dedicas esfuerzo es porque no le das importancia. A lo que no le das importancia no le pones foco. Entonces, si no le pones foco, no sucede. Entonces, ¿por qué es importante el tiempo? Porque aquello que le dedicas tiempo es porque tú le estás dando importancia, directa o indirectamente. Entonces, piénsate de vez en cuando a qué le estás poniendo tu tiempo porque no le estás poniendo tu vida. De hecho, a mí me gusta decir muchas veces que si quieres cambiar tu vida, lo que tienes que cambiar es tus prioridades. Y al cambiar tus prioridades, lo que estás haciendo es asignando tiempos diferentes a cada actividad tuya y a cada cosa que haces, ¿no? Es fácil de entender si alguien es padre y está escuchando aquí este video podcast, ¿no? O lo que sea. O madre, o tiene una pareja y tal. Si te importan mucho tus hijos, ¿qué vas a tener que dedicarle? Tiempo. Y si no le dedicas tiempo, que estás diciendo, aunque sea indirectamente, que no te importan tanto, ¿no? Sí. O que no estás tomando una buena decisión. Sí, que muchas veces dices, oye, perdóname, no he quedado contigo, no he tenido tiempo. No, si el tiempo lo has tenido. Lo que pasa es que no eras prioridad en ese momento. Eso. ¿no? A mí me gusta, Manu, con esto contar una especie de pequeña anécdota que yo le digo a muchos amigos. Te lo podría decir a ti, querido. Sí. Oye, tómate un café conmigo, ¿tienes 20 minutos o nos tomamos un café y tal? No, es que no tengo tiempo, voy corriendo y tal. Y me gusta decir, oye, si yo me hubiera muerto ahora, ¿vendrías a mi funeral? Si tuviera... Sí, hombre, claro, ¿cómo no viene a tu funeral? Joder, pues ven a tomarte un café, no me fastidies, que prefiero que vengas a tomarte un café que cuando yo ya no pueda estar Sobre todo contigo. porque va a estar frío. Sí, el sí, café, sí. digo. El café y uno mismo. Y uno mismo. Oye, ahí hay como una característica de los líderes que se ve mucho en las películas donde salen los coaches o los entrenadores, o cuando ves entrenadores de fútbol, ¡venga, vamos, chicos, tal! Es esa especie de entrenador motivador, o esa charla motivacional que se da en los vestuarios antes de salir, les motivó. Pero realmente, ¿se puede motivar a alguien? ¿Eso de la motivación se puede conseguir? ¿O no? A ver, uno lo que puede hacer es generar entornos donde las personas decidan, gracias a ese entorno, motivarse. La motivación es un elemento absolutamente intrínseco, nace de la persona de dentro a fuera. La mala noticia es que sí que puedes desmotivar a otros. Es decir, lo contrario de motivar no es desmotivar. A otros los puedes desmotivar. Eso sí, eso es una mala noticia, ¿no? Pero ese tipo de motivadores, ¿no?, externos que nacen de la generación de ánimo, que mucha gente lo confunde cuando ve esas películas, a ese coach que está, vamos, está por todas, tal, O sea, eso ¿no? es una generación de ánimo. Eso es una generación de ánimo, que es uno de los elementos potencialmente generadores de motivación. Pero por eso en el equipo de 11 personas, por ejemplo, 4 pueden estar motivados y el resto no, con el mismo ánimo a todos. Sí. ¿Por qué? Porque no depende de lo que hace el entrenador o el animador en este caso, ¿no? Depende fundamentalmente de cada individuo, cómo se enfrenta a las circunstancias. Y no es verdad que haya gente que esté desmotivada. Lo que es verdad es que no tiene los elementos necesarios para hacer lo que se espera en ese momento de él. Porque tú en este momento puedes estar desmotivado por unas cosas y para otros hipermotivado. Hay que encontrar los drivers, realmente, los elementos motivadores, porque motivar es eso, es dar motivos para. Eso es motivar, ¿no? Y entonces las cosas pasan, las cosas suceden, ¿no? Y luego también hay una cosa que me gusta contar en esto que es muy, yo creo, muy significativa, ¿no? Si una persona, imagínate tú, Manu, ¿no?, dependiera de mí para estar motivado, pues aunque parezca un poco exagerado contándolo aquí, pues serías un poco esclavo mío. Porque para que tú estés bien dependes de lo que yo haga. Sí. Y eso no es del todo muy bueno. Lo que es mejor es que uno decida realmente cómo tiene que levantarse cada día y cómo enfrentarse a cada una de las circunstancias importantes en su día a día. Entonces nos quedamos con que el líder no puede motivar porque la motivación es una cuestión intrínseca de cada uno, pero sí que puede desmotivar. Ojo con los líderes. Y generar desmotivadores. entornos motivacionales. Eso sí que es Sí, importante. eso sí que puede ¿eh? hacerlo. Hay tres, mira, aquí, Manu, te va a gustar que te cuente esto porque creo que hay 3 elementos fundamentales en los que hay que centrar los elementos de generar entornos motivacionales, ¿no? Sí. Unos tienen que ver con la capacidad de generar maestría. ¿Eso qué es? Cuando alguien enseña a otro, el otro se motiva. Es decir, los conceptos de maestría, que es como se llaman, normalmente hace que la gente que está contigo crezca su motivación, normalmente. Esto nunca es 100%. Les guste estar contigo, Les guste porque estar aprenden. contigo. Claro. Exacto. Y el segundo, Manu, es el reconocimiento. Porque el reconocimiento que no es recompensa hace que la gente esté en un entorno en el que se siente a gusto, ¿no? El que alguien aporta y se lo reconocen, ¿no? El tercero, que también me parece muy importante, es la autonomía. Que la gente de alguna forma se siente capaz de aportar valor a lo que está haciendo, ¿no? Se siente con autonomía para tomar decisiones. Claro, porque el líder te otorga esa autonomía y tú ya puedes tomar decisiones que son buenas para la empresa. Esto es lo que hablamos antes de Tony Nadal, ¿no? Tony al principio enseñaba a Rafa
Y llega un momento en el que Rafa es el que se enseña a sí mismo y el que se exige a sí mismo y tú sencillamente acompañas. Eso es. El nivel de autonomía va aumentando en la medida que alguien se va desarrollando profesionalmente, dependiendo de las diferentes tareas que tiene que desarrollar. Pero lo que también es muy importante comprender es que la autonomía se puede conceder desde el principio. Es decir, si alguien, por ejemplo, empieza como becario en algo, ¿no? Y empieza de alguna forma, tiene que tener un pequeño, aunque sea pequeño, nivel de autonomía. Con lo cual tú como líder tienes que aprender a ir soltando. Eso soltando. Una capacidad importante soltar. ¿Y qué es lo que no debe hacer un líder? Por ejemplo, ¿un líder debe tolerar la queja de aquellos colaboradores a los que lidera o no? No, bueno, debe de ser capaz de distinguir lo que es un reclamo necesario para mejorar. Hay que tener esa habilidad de lo que es una queja por la queja en sí. Una misma, protesta ¿no? de porque sí. Una protesta de porque sí. Lo que debe de saber hacer con las protestas de porque sí, los americanos le llaman P2P, ¿no? De pasar de una P2P, pasar de una P a otra P, ¿no? Vale. Es coger las protestas y convertirlas en propuestas. Es decir, solicitar propuestas desde las protestas, ¿no? Y eso es muy importante, un líder cuando lo maneja bien. A mí, la palabra tolerar, no sé si es la adecuada o no, en el sentido de las quejas están ahí, no las vamos a poder... Pero lo que no me gusta fundamentalmente, que muchas veces hemos hablado, ¿no? Y hemos comentado en liderazgo, es dejar que la gente de tu equipo se posicione como víctima. Entonces, el concepto de no permitir el victimismo en sí mismo, eso sí que es una de las herramientas fundamentales que tiene que saber manejar bien, con buen feedback, con buenas conversaciones cruciales, valientes, el líder con sus colaboradores. Bueno, acabamos de hacer un repaso grande a lo que puede ser el liderazgo. Sí. El liderazgo, según Fernando Botella. Eso Me dices, es. hay muchas más definiciones, sí, pero esta nos vale. Sí. Con lo cual, ya tenemos unas cuantas claves. Ahora lo que me gustaría en la segunda parte de nuestra charla es que aterrizáramos esto, que le diéramos a nuestros espectadores herramientas para que ellos puedan hablar en bonito liderando. ¿Te parece? Me parece estupendo. Vale, pero tranquilidad, porque antes vamos a hablar en bonito. ¿Tú sabes lo que es hablar en bonito, Fernando? Entiendo que será hablar para hacer que la gente esté a gusto contigo, estar en un entorno bonito, ¿no? Esa es la primera aceptación que viene en el Vale, diccionario de hablar vale. en bonito. La segunda aceptación es hablar en un idioma que nos estamos inventando aquí en nuestro podcast, que es el bonito. El bonito. Entonces tú dirás, ¿y qué es esto? Pues no es un examen, no es una prueba, porque nos podemos inventar y podemos decir lo que nos dé la gana porque es nuestro idioma. Los idiomas son acuerdos que tenemos las personas. Ajá. Porque, yo qué sé, agua es agua con este sonido en castellano y es water en inglés, si es lo mismo. Bueno, pues son acuerdos que gente, nuestros abuelos, hace mucho tiempo, pues llegaron al acuerdo de que ese significante pues tenía ese significado. Entonces nosotros, ¿a qué jugamos? Yo te voy a dar significantes, te voy a dar sonidos y tú les tienes que poner significado. Vale, ok. Como es lo que tú quieras, pues todo vale, ¿vale? Estupendo. Entonces, vamos a añadir una serie de palabras a nuestro diccionario de bonito. Y las palabras... Este no es de bonito, es de la lengua española, Sí, pero sí. me viene bien para hacer así. Y la primera palabra que te voy a proponer, Fernando, es chiribundín. Chiribundín, el significado es muy claro. Alguien que es chiribundín es alguien que tiene la capacidad de encontrar nuevos espacios donde divertirse, donde pasarlo bien, está en un entorno muy chiribundín. Entonces es un creativo de lo nuevo. Claro, generas un entorno chiribundín para que la Chiribundín. gente se lo pase Pipa. fenomenal. Pipa. Con lo cual puede ser una característica del líder, ser muy chiribundín. Sería un gran líder si es chiribundín. Sería un gran líder. Voy a tomar nota de esto, Manu, para luego poner en los siguientes libros, ¿sabes? Chiribundín. Chiribundín. Ya tenemos la primera, que ya se la ha quedado también para el siguiente libro, no hay problema. Pues te propongo otra. Retrucatí. Retrucatí es que, de alguna forma, a mí lo que me sugiere en términos de significado es que lo recojas de otro y te lo lleves para ti y aprendas. No vaya a ser que tú solamente estés lanzando mensajes a otros para que los demás vayan creciendo y se te olvide de crecer tú, ¿no? Y de recoger lo que es importante para ti. Con lo cual el maestro, con sus alumnos, tiene que ser retrucatí también. Tiene que tener esa capacidad, ¿verdad? De hecho, un maestro que es aquel que realmente no da lecciones y no las aprende. Ese es el verdadero maestro. Entonces es el verdadero líder también. ¡Qué bonito! Bueno, pues ya está, ya tenemos dos. Ahora te voy a decir una palabra que no sé si esto es un animal, una característica, yo no sé qué es esto. Un carcajillocio. 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 Con J y con L. Carcajillocio. Pues alguien que la ha metido bien metida. O sea, hasta aquí, ¿sabes? Ese es un carcajillocio. ¿Cómo? Carcajillocio. Eso. La ha metido bien metida, ¿sabes? Madre mía. Y que vaya teniendo cuidado porque de ahí es difícil salir donde ha entrado. Es muy difícil No salir. me seas carcajillocio, la que has liado con el Sí, cliente. la has liado, eso la que es. has liado. Eso es. Madre mía. Vamos a tener muchas dificultades para poder salir de esta que has montado. Oye, yo no sé si esta siguiente va a ser lo contrario por oposición. ¿Qué sería un retranquilón?
Retranquilón es alguien que no solamente se durmió en el camino, Sí. se quedó atrás en el camino, sino que difícilmente va a poder alcanzar las metas que tiene puestas en la mente, porque las metas se van moviendo y él siempre se va quedando detrás, en la retranca, ¿sabes? Como que no es llega un nunca a estar. retranquilón. Claro, no llega nunca. Claro, y nunca, puede haber nunca. empresas retranquilonas Hay, enteras, las ¿no? hay, las hay. Las hay, Gigantes, ¿no? gigantes, Claro. y con marcas muy gigantes que se quedan muchísimas veces atrás y pierden. Oye, antes de seguir con el bonito, hay una cosa que comentabas en el Factor H, y es que en muchas ocasiones la gente no se da cuenta de que la necesidad de aprender es una necesidad, porque el que se queda quieto no es que no avance, es que retrocede en el mundo en el que estamos hoy. O Sí. sea que en la empresa que sea retranquilona, que no quiera aprender, sencillamente retrocede. Que hay otra cosa que me fascina de las que dices: aquello que nos ha traído hasta aquí no es aquello que nos va a llevar al futuro. Claro. Lo que nos ha traído hasta aquí nos trajo por toda la capacidad que hemos tenido de aprendizaje. Entre otras cosas de nuestros propios errores, ¿no? Pero de aprendizaje. Pero claro, esos aprendizajes no necesariamente nos van a pivotar hacia el futuro, ¿no? A mí me gusta hacerlo en modo pregunta, es retórica, todo el mundo se la puede contestar, y es la pregunta de: ¿alguien piensa que el éxito del pasado nos garantiza el éxito del futuro? La respuesta es no. No. Nadie puede pensar eso. Estamos agradecidos del pasado, hemos aprendido mucho de él, pero realmente para estar actuando en el futuro que necesitamos tenemos que estar continuamente aprendiendo. Así que no hay que ser muy Retranquilón. retranquilón. No hay que ser muy retranquilón. No hay que serlo. Oye, por cierto, ¿qué es un...? Porque yo le venía dando vueltas. ¿Qué es un expulgancio? Un expulgancio es aquel que deja todos los problemas fuera de él. O sea, la de las culpa la excusas, tiene el otro. de las excusas, Sí, ¿no? el otro sí. Necesita un excusódromo para realmente estar bien, ¿no? Claro. Porque tiene que. Como lanza las pulgas fuera y todo Claro, lo que tiene es que un le sobra, expulgancio, está ahí todo el tiempo, Claro. entonces no puede ser. Está expulgando todo el Está tiempo. expulgando todo el tiempo, todo. Expulgando, y no puede ser. Yo tenía un amigo que le llamábamos el noyolo. No, yo lo- El noyolo. Porque siempre le dijeras lo que le dijeras. No, yo lo que. No, yo. Ahí ya viene el noyolo. muy bien, Ya muy viene bien. que es un otro tipo de expulgancio, pues el noyolo. Expulgancio, Es expulgancio. otro expulgancio. Y por último, ¿qué es un pelusigallo? Un pelusigallo es aquel que tiene mucha envidia de todos los demás. Ah, Entonces, continuamente es un pelusigallo. Está mirando a los demás y está diciendo: ¿pero por qué no lo tengo yo? ¿Por qué no lo hago yo? Pero muévete un poco tu culo, ¿no? Haz algo para que algo No seas pase, ¿no? pelusigallo, Claro, exacto. Claro. Bueno, y pues muchísimas gracias A por, ti. por añadir estas palabras que pasan automáticamente al diccionario. Son del bonito. fantásticas, son fantásticas. Quédate con las que quieras para tu libro. No, ¿eh? me las llevo Vale. para el libro y te nombraré, pero me las llevo para el libro. Vale, pues nada, que seguimos. Bien, Fernando, pues ya tenemos claro qué es ser líder, y que básicamente un buen líder, según tu definición, es aquella persona que hace que las cosas sucedan. Aquel que puede traer el futuro al presente. Entonces, vamos a empezar a aterrizar conceptos para que sean nuestros espectadores los que puedan practicar. ¿Qué poder tienen las preguntas? Porque hablamos mucho del poder de las preguntas. ¿Qué tiene que hacer un líder a través de las preguntas para poder liderar? Entre otras cosas, pensarlas bien y prepararlas bien, porque el poder, en realidad, mano, no está en las preguntas, está en las buenas preguntas. Bien. Parece que es ponerle un adjetivo y ya está, pero cambia el concepto. No se trata de preguntar por preguntar, ni se trata de hacer una entrevista, ¿no?, donde tengas un listado de preguntas, ¿no? Ni tampoco se trata de saber construir preguntas abiertas, cerradas, todo esto que nos han enseñado muchas veces en los cursos. Son estructuras para presentar, está bien, pero no es eso. Preguntar es marcar destino. Muchas veces esto no lo pensamos. Cuando alguien pregunta, dependiendo de la pregunta, generas una orientación. Entonces vas generando un destino, que no quiere decir que sea un fin último. Pueden haber muchas respuestas posibles, pero sabes hacia dónde quieres ir. Las preguntas generan tendencia, generan destino, generan de alguna forma diagnóstico. Por eso los médicos que saben preguntar bien nos hacen un diagnóstico a través de muchas preguntas. La pregunta del líder en liderazgo no es una pregunta informativa, también puede serlo, situacional, para enterarte sobre algo, ¿no? Pero cuando estás liderando y son buenas conversaciones cruciales, las preguntas son clave, igual que pasa en otros espacios como el de la negociación, dentro del mundo del management, las ventas, ¿no? Qué importante es la pregunta también ahí, porque marcan tendencia, marcan una orientación, un camino a elegir y a seguir. Pero nos decías que no vale cualquier tipo de pregunta. Existen las preguntas insustanciales y las preguntas fuerza, las preguntas que de verdad Eso es. te orientan. ¿Cómo podemos distinguirlas? La clave fundamental está en que las segundas, es decir, las que te orientan, las preguntas que tú has llamado fuerza, estas que son de tendencia, etcétera, que abren un camino, estas son preguntas que tienen detrás un concepto fundamental, que es la capacidad de influir. ¿Qué hace el líder para hacer que las cosas pasen? Por eso la herramienta más importante es la pregunta y luego escuchar, ¿eh? Luego escuchar. Pero ¿por qué es tan importante la pregunta? Porque realmente detrás de la pregunta lo que es un acto de influencia.
Entonces, liderar es influenciar, porque si es hacer que las cosas pasen, es elegir qué formas tenemos para hacer que sucedan a través todo de un camino que es el camino de la influencia. Entonces, ¿cuál es la clave de la pregunta? ¿Fuerza? Pues que tenga un componente de influencia. Y eso lo siente el líder. Sabe porque va orientado en una Sí. dirección. Y también lo sabe el influenciado. Porque Bien. esto no va de hacer trampas ni de manipulación. Hemos hablado de influencia, no de manipular. La diferencia es que antes te dije, en este mismo video podcast, te dije que era muy importante que cuando lideramos sea bueno para todos. Sí. Entonces, si es bueno para todos, no estamos hablando de manipulación. Estamos hablando de un ejercicio de influencia. Y también porque otra cosa muy importante, cuando alguien no pone en juego la confianza con las preguntas y con el camino elegido para perseguir un objetivo, Sí. al no poner en juego la confianza no estás manipulando. Si tú pones en juego la confianza, por ejemplo, mintiendo y haciendo preguntas que te llevan a una mentira o a conseguir algo que es absolutamente manipulable, pues Sí. por definición entonces no estás influyendo. Hay una cosa que a mí me gusta mucho determinar, que nos la dices en el libro, que el poder de las preguntas viene, y para que quede claro, porque la evolución del pensamiento humano ha venido dado por su capacidad de hacerse preguntas. Sin duda. O sea que nuestro cerebro, nuestra mente, evoluciona y llegamos hasta donde hemos llegado, sea mejor o peor el sitio al que hemos llegado, gracias a que nos hemos ido haciendo preguntas continuamente. Con lo cual, la calidad de nuestra vida, de la calidad de la vida personal de cada uno de nosotros, está determinada por la calidad de las preguntas Sí. que nos podamos hacer a nosotros mismos, ¿no? Sin duda. Mira, la pregunta que pasaría así o la pregunta easy, puntos suspensivos, ¿no? Que tanto utilizamos en creatividad, etcétera, es lo que ha hecho que el ser humano evolucione. Y la pregunta, cuando nos la hacemos a nosotros mismos en nuestro corto espacio que pasamos por esta vida, ¿no? Pues también depende que evolucionemos, depende de una evolución u otra, ¿no? Pero para mí hay una clave más importante, ¿no? Y es que la calidad de nuestra vida, siguiendo lo que decías, en realidad está en la calidad de nuestras conversaciones. Eso es lo que marca la calidad de la vida de una persona. La calidad de sus conversaciones marca la calidad de sus relaciones y, por lo tanto, el grado mayor o menor de felicidad y de bienestar, ¿no? Si no queremos utilizar la palabra felicidad, que tiene más componentes, ¿no? Sí. Pero de bienestar, ¿no? ¿Y cuál es el elemento fundamental que hay en una buena conversación? La pregunta, la capacidad de preguntar. Por eso la pregunta es la herramienta léxica clave del ser humano más poderosa para crecer individualmente y también para relacionarnos con los demás. Esa es la clave de la calidad de vida. Y después de preguntar, escuchar. Escuchar. Escuchar la Y a mí me respuesta. gusta decir, y después de preguntar, te callas. Claro. Te callas. Te callas, ¿no? Porque hay gente que pregunta y se responde. Esto es muy frecuente, ¿no? Oye, sí, Manu, sí. ¿cómo estás? Ya te veo que estás muy bien, tío, ¿no? Entonces, claro, eso no puede ser. No ¿Para puede qué ser. preguntas? Exacto. Claro, ¿para qué exacto. preguntas? Porque además salía por ahí un dato que es fascinante. Dicen que en efecto para que un médico pueda hacer un buen diagnóstico tiene que formular buenas preguntas y tiene que ir acertando también para poder desentrañar el misterio que supone un diagnóstico. Sí. Pero, por desgracia, había un estudio que decía que los médicos, una vez te preguntaban, a los 18 segundos te callaban ya. Ya no les interesaba la respuesta. Y la fuente principal de información de un médico es su paciente. Escúchale. Claro. Y claro. si eso sucede en medicina, ¿cómo no va a suceder en todo el resto de los ámbitos, ¿no? Pues Manu, me encanta que me comentes este dato porque nosotros hacemos muchos programas de formación para médicos, dentro de otras cosas que hacemos en Think and Action, ¿no? Y una de las cosas que les enseñamos en estos programas cuando hablamos de comunicación es a formular buenas preguntas, a estratificar el modelo del embudo de las preguntas, cómo hacerlo en el propio diagnóstico y en la propia relación con el paciente. Ahora, en este mundo actual, también a través de herramientas tecnológicas que a veces no están ni físicamente con el paciente. Y una de las cosas que tiene el médico es no dar por supuesto que ya tiene claro el diagnóstico, aunque a veces sea muy evidenciable para él por su experiencia, y seguir haciendo preguntas. No solo porque vaya a cambiar de diagnóstico, a lo mejor no cambia y lo tenía claro, ¿no? Sino por lo que le va a suponer de confianza y de relación con el paciente y de bienestar para el paciente. Es también una parte de la medicina, ese bienestar emocional que tiene que ver con la conversación que un médico tiene con su paciente. Es que no hay nada mejor o hay pocas cosas mejor a que te escuchen. Claro. Que te escuchen. Aunque luego, en efecto, no puedan darte aquello que tú pides, ¿no? Pero el hecho de que alguien te escuche, qué bueno es. Eso es. Eso es. Es preguntar, callar, escuchar, herramientas que podemos ir utilizando y aprendiendo para liderar con eficacia y para influir positivamente en los demás. Y la palabra perdón, ¿debe pedir perdón un líder? Para mí hay dos palabras clave en un líder que muchas veces las comentamos en cursos, incluso dedicamos algún tiempo a analizarlas con aquellos que están liderando equipos o liderando proyectos, etcétera, ¿no? La palabra gracias, el sentido del agradecimiento profundo, no solamente de dar las gracias, sino de sentirse uno agradecido con lo que está ocurriendo, incluso a veces cuando estamos en áreas de mejora, de cambio, de transformación, de errores que hay que corregir, pero desde el agradecimiento cambia todo. Cuando eso lo tenemos claro, cambia todo. Y la segunda es perdón.
Porque perdonar tiene un origen que tiene que ver con, ya en inglés es forgive, ¿no? En catalán perdonar, ¿no? Es decir, para dar. ¿Cuál es el origen etimológico de perdonar? Etimológicamente tiene que ver con la capacidad de sentirse bien con uno mismo. Es decir, cuando uno perdona, no está cediendo fuera, sino está cediéndose dentro. Perdonare. Perdonare. Es para sentirme mejor, ¿no? Para darme. Para ¿no? darme. Para darme. Una acepción que se suele conocer muy bien en esto y que es muy potente es para darme luz. Entonces es para darme luz, es decir, es para encontrarme mejor, ¿no? Es para cambiar de estado. Por eso pides el perdón. Por eso pides el perdón. Y lo recibes. Eso es. Y así te encuentras Eso mejor. es. Y perdonar es un elemento fundamental, porque quien no perdona, no se perdona, no es capaz de encontrarse bien en los lugares y en los espacios donde está continuamente compartiendo con otros, ¿no? Así que para mí es una de las claves del aprendizaje, del liderazgo. Pedir perdón como líder, pero también puede otorgar el perdón. O sea, ¿debe perdonar los errores de los colaboradores? Sí, ahí yo ya no le llamaría tanto perdonar, aunque también lo utilizamos y léxicamente está bien, ¿no? Perdonar es permitir que alguien se equivoque, ¿no? Pero fundamentalmente para mí ahí la clave es que detrás de un error, de una equivocación, lo que hay es un aprendizaje compartido, ¿no? Hay empresas que pagan bonus a final del año porque alguien reconozca sus errores y los haga públicos. Bueno, Entonces, porque es información para la empresa. Claro. Es información para la empresa, es una capacidad de crecer y de encontrar formas de que no se vuelvan a cometer y, por lo tanto, de que la empresa vaya mejor, ¿no? Claro, pero no vale cualquier tipo de error. No vale cualquier tipo de error, sobre todo no vale, que a veces se le llama error, confundir error con falta de responsabilidad. O sea, un error no es lo mismo que una falta de responsabilidad. Un error tiene una característica fundamental que es absolutamente no deseado y sucede, pero no deseado, ¿no? Y un acto de irresponsabilidad es un acto elegido. Entonces, eso no es un error. Claro, porque además el error sucede solamente cuando hay acción. Sí. Claro, cuando no hay acción no puede te haber equivocas. error. O sea, el Claro. que no tira a puerta no puede fallar. Exacto. Pero tienes que tirar a puerta para poder marcar goles. Eso es. Tienes que estar implicado, involucrado en algo. Y entonces, cuando estás involucrado en algo, implicado, cuando estás haciendo que las cosas pasen, que es lo que hemos estado diciendo en el liderazgo hoy, pues realmente se cometen errores, obviamente, ¿no? No puede ser de otra forma, ¿no? Pero hay un coach que era para mí uno de los mejores en toda la historia de la humanidad, que es Balú, que se lo cuenta muy bien a Mowgli. Balú, el de Mowgli, el del libro de la selva. Ese sí Vale. que era un verdadero coach. Ese se lo cuenta muy bien a ¿Y cómo se Mowgli lo en el cuenta? libro porque le dice, Mowgli, Mowgli se caía mucho yendo de liana en liana y tal, no era un mono, claro. Entonces él intentaba imitar a los monos y le dice, oye, Mowgli, no te preocupes, tú eres un ser humano, no eres un mono y por lo tanto te equivocarás mucho. Pero los seres humanos tenéis algo fundamental y es que os recuperáis rápidamente de un fracaso. Porque de un fracaso o de un error o de una equivocación aprendéis y os recuperáis rápidamente. Mowgli, que era muy pizpireta, se fue muy contento y tal, y le llamó otra vez y dijo, espera, que no ha terminado todavía la reflexión, los seres humanos os recuperáis rápidamente de un fracaso porque sois seres inteligentes, pero perdéis la inteligencia cuando no os recuperáis de un éxito. Cuando no recuperes de un éxito. O Muy bueno, ¿eh? Es fácil, claro. Entonces te puedes recuperar de un fracaso, Pero a los éxitos pero te quedas los- enganchado. te Y puedes vulgarmente quedar decimos morir de éxito, ¿no? Pero te Claro, quedas es verdad. enganchado, Del a los éxito. éxitos y entonces es cuando realmente no creces. con lo cual hay que aprender que los fracasos no son tan fracasos No. y los éxitos tampoco son Y tan los éxitos son éxitos. peligrosos a veces. Claro, porque los éxitos, fíjate, el éxito muchas veces decimos, me lo he ganado, mira qué éxito tiene, pero el éxito te lo dan los demás. Sí. El éxito es algo que sucede porque los demás te otorgan Sí. ese éxito, ¿no? De Sí. alguna manera. Hay dos componentes en el éxito. Una parte sería el realizado, o sea, aquello que pasa. Y hay otra cosa que es el aplauso del éxito, que es el que te dan los demás, ¿no? Y Vale. que es normalmente el que más quiere el ser humano, curiosamente. Vale. Pues mira, hay una serie de palabras que nos dices en el Factor H, porque el Factor H es un libro que te recomiendo su lectura desde luego, que nos habla del poder de esa letra muda que está ahí. Y sin ella no podrían ser posibles palabras como humanidad, humildad, humor, habilidades, herramientas. Y tú te inventas una palabra que es actitud. Sí. ¿Qué es la actitud? Bueno, la actitud es un concepto que ya tiene unos cuantos añitos conmigo, ¿no? De hecho, bueno, pues se ha hecho saber de esas palabras que uno inventa de alguna forma, pero luego en los cursos de liderazgo se lo ha oído mucha gente, la he visto en otros libros, lo cual me da igual, ¿eh? Es que no me importa nada eso, ¿eh? Pero es verdad que... Pero qué bonito es hacer escuela. Sí, pero me gusta mucho que la gente la utilice, ¿no? Le gusta que le copien, no tomen mucha nota de esto, pero pa' bien. No, Siempre- pero es verdad, Manu, es que eso yo también lo hago, de otros, quiero decir que eso no... Aprendemos. no, aprendemos, compartimos, o sea, yo también lo hago, soy el primero, o sea, quiero decir que ni me molesta ni nada, pero es una palabra que es una mezcla, tampoco sé si alguien la dijo antes que yo no fui consciente, cuidado, lo digo desde la máxima humildad, ¿no? Que también empieza Sí, por sí, H, sí, ¿no? sí, Que hablábamos, sí. ¿no? Pero es una mezcla entre la actitud y el hacer.
que son las dos palabras que siempre estuvieron conmigo cuando daba mis primeras clases de marketing, por allá por los años finales de los 80, como profesor, ¿no? Y siempre intentaba a los alumnos ya entonces hablarles de la actitud en cualquier cosa que tuviéramos que hacer. Hay que hacer un plan de marketing, hay que tomar una buena campaña, hay que hacer, pero siempre yo lo intentaba rodear de esa idea de actitud, ¿no? Y de ahí nace esa idea de actitud, que es esa mezcla de la actitud puesta al servicio del hacer. Eso es en el fondo, ¿no? Es lo que realmente nos pone en movimiento, ¿no? Es lo que realmente nos pone en movimiento, no solamente estar muy motivados, tener una gran actitud, sino añadirle un factor de hacer. Y también tenemos gente que está haciendo, pero si no tiene la actitud adecuada, muchas veces no es en el camino adecuado, estamos perdiendo recursos o no sacándole todo el partido a la acción, ¿no? Entonces es una mezcla, bueno, equilibrada, pretende serlo, equilibrada de hacer y de la acción y de la actitud. Es la actitud que nos pone en movimiento. ¿Y la contraria cuál es? La contraria son las excusas, son los frenos, son los stoppers. Sí. Son los stops que uno se pone muchas veces, que nos paralizan, que a veces nos bloquean, nos paran realmente. Hay una canción de Dressler que dice que a mí me gusta mucho, yo creo que está muy bien para definir esto, que es que aquello que no se mueve se muere. Aquello que no se mueve, se muere. ¿No? Y entonces yo creo que lo que no está en movimiento, pues se muere. El tema es que la excusa está a la orden del día siempre en cualquier reunión. Tú entras, oye, pero no hemos llegado al objetivo de ventas. No, es que el mercado, es que el problema está en el canal de Suez, es que, no, los esques, ¿no?, que nos detienen. ¿Debe un líder tolerar la excusa o no? ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que hay una cosa, yo le llamo el valle de las excusas, ¿no? El valle de los esques, ¿no?, que es el quejío nacional. Y que, bueno, hay que saber convivir con ello. O sea, porque si lo normalizamos sin darle naturalidad, o sea, sin que forme parte del ADN de un equipo de trabajo, porque si no nos paralizamos, pero si lo normalizamos, pues es como dejarnos los 5 minutos de excusas, ¿no? El excusódromo que antes decíamos, como uno va al baño, pues va al excusódromo, eso es, limpia, tira de la cadena, hace tal, lo deja. De hecho, el baño se llama excusado, que también excusado, que, que está cerca, está ¿verdad? Ahí, está ahí. Y a partir de ahí, pues uno ya pasa a ya decir, bueno, y ahora sí que hay que actuar sobre esto, ¿no? Y claro, cuando uno ya decide, ahora hay que tomar decisiones y hay que actuar sobre esto, las excusas se han tenido que estar, porque a lo mejor a veces han tenido que estar como una especie de pequeño vómito iniciático, ¿no?, para que todo suceda, entonces ya empezamos a trabajar. Pero hay que limpiarlas. Si no las limpiamos, el problema es cuando se quedan con nosotros. El problema no es tanto exponer una excusa, el problema es cuando tu mente se queda atrapada en la excusa. Y se la cree. Y se la cree. Y le da valor de realidad. Entonces ya estás absolutamente fuera de las posibilidades de cambiar y de transformar lo que te haya que transformar para hacer que algo suceda. Dos últimas palabras antes de cerrar este bloque, el sí y el no. ¿Qué sí debe hacer un líder? ¿Qué no debe hacer un líder? Sí. Bueno, una de las cosas que sí debe de hacer un líder es utilizar mucho más el sí. Esa es la clave, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque cuando un líder utiliza el sí, y no me refiero al lingüístico, lo que está utilizando es la posibilidad de encontrar alternativas nuevas y de abrir nuevos caminos y de encontrar formas de hacer las cosas diferentes, ¿no? De innovar, de crear, de todo. ¿Qué no debe de hacer un líder? Lo que no debe de hacer un líder es confundir el liderazgo, que antes lo hablamos al principio, con la etiqueta que lleva, es decir, con la jerarquía. Es decir, liderazgo y jerarquía no es lo mismo, esa sería la confusión más frecuente todavía en este siglo y actualmente con lo que es un líder que de verdad vale la pena, de un líder que es líder porque es jefe o que se considera líder porque lleva una determinada categoría profesional, ¿no? Entonces, esa sigue siendo todavía, en mi opinión, la confusión más grande, ¿no? Alguien se cree líder cuando le nombran no sé qué director de no sé cuánto, ¿no? Y no lo es, simplemente es director de algo, ¿no? Pero no es un líder, ¿no? Y esa sigue siendo la confusión más grande que no debería de hacer un líder, ¿no? Pues ha quedado clarísimo, Fernando. Mil gracias. Vamos a ir ya a nuestro último bloque, donde, Fernando, te voy a pedir que nos des algún entrenamiento, algún ejercicio para poder ejercitar esto del liderazgo o la escucha o la acción, lo que tú consideres que pueden hacer nuestros espectadores en casa en su día a día. Me levanto por la mañana y voy a intentar ese pequeño ejercicio. Vamos a dar alguna pequeña clave. Pero antes, muy importante, vamos a escuchar las palabrejas. Fernando, ¿tú sabes lo que son las palabrejas? Pues viniendo de ti me lo puedo imaginar, pero no sé. Bueno, pues ya está, es una conjunción de palabras y viejas. Y viejas, ya está, estaba claro. Son aquellas palabras o expresiones que utilizamos en nuestro día a día y que están muy metidas dentro de nuestro vocabulario, pero que nadie se ha parado a pensar un segundo, oye, pero ¿esto de dónde viene? Porque muchas veces decimos cosas, frases hechas, etcétera, pero no te has parado a pensar en su significado. Y todo tuvo un origen. Todo tuvo un comienzo. Y es muy bonito ir al origen, que de ahí viene la palabra original, que también es muy bonito, es volver al origen. Cuando uno quiere ser original, muchas veces haces cosas raras. No, vuelve al origen, vuelve al principio, ¿no? Que, por cierto, se me ha quedado la palabra humildad. Por ahí luego hablamos de la palabra humildad. Hablando de humildad, originalidad, luego hablamos por ahí. Pero hay 3 palabras o 3 expresiones relacionadas con el mundo del liderazgo que me gustaría que exploráramos un poquito el origen. Como, por ejemplo, en el liderazgo, en la estrategia, es muy importante poder ver las oportunidades, ¿no? Ajá. Es muy importante.
lo que llaman el costo de oportunidad a veces, ¿no? Le dicen. Pero claro, hay una frase que dice que la ocasión la pintan calva. Sí. La ocasión la pintan calva, efectivamente, porque el líder tendría que tener muy en cuenta, mira, me hace mucha gracia que me lo plantees así, Manu, pero el líder tendría que estar muy atento, ¿no?, a esta expresión, ¿no?, de la ocasión la pintan calva. Es que el pelo está de paso y las oportunidades también están de paso. Entonces, somos capaces de aprovecharlas cuando están o las perdemos a lo mejor para siempre, ¿no? Y esa se convierte en algo irrecuperable, ¿no? Esto de que por una vez en la vida pasa el tren no es verdad del todo, porque a veces pasan más de un tren, ¿eh? O eso de que todo lo cura el tiempo tampoco, ¿no? Pero cuando uno se queda calvo, y te lo digo por experiencia, ¿sabes? Entonces, son oportunidades que pasan y no las recuperarán nunca más. Hay que estar muy atenta a esas ocasiones. Yo creo que la expresión un poco viene a decirte, estate atento a esas ocasiones tan especiales. Así es. De hecho, hay algunos autores que dicen que el origen de la expresión que ya lo utilizaban los romanos. Ajá. Que ellos pintaban a la diosa Ocasión, que es una diosa que tenían que representaba las ocasiones, la representaban como una diosa que tenía un bonito pelo por delante y que era calva por detrás. Ajá. Como diciendo, una vez que pase, no hay forma. Ya se te escapó. Ya no hay forma, sí. Así que la ocasión la pintan calva, ya sabemos perfectamente de dónde viene y hay que saber ver las oportunidades, porque si no, ya el pelo no vuelve. Vale. Por más que luego algunos cojan el tren para Turquía, a veces. Bueno, todo avanza, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, pero no es igual. Vamos con la segunda expresión, que sería cortar el bacalao. Bueno, cortar el bacalao, a mí, lo que a mí me representa mentalmente como expresión es estar en lo que uno tiene que estar, ¿no? Es estar en lo que uno tiene que estar en ese momento, además, ¿no? Y estar en lo que uno tiene que estar es hacer lo que hay que hacer, lo que toca, ¿no? Y yo creo que cortar el bacalao te da poder. Entonces, Exacto. poder del bueno, no poder bueno. del que te da una chapita, como decíamos antes, con una marca, ¿no?, de director de no sé, sino poder del bueno, el poder que viene de la autoritas, ¿no?, de que otros te autorizan a que eso suceda. Eso es que te dan el cuchillo y te dicen, toma, corta el bacalao. Así es. Hoy en día es así. Parece ser que antes no era tanto, ¿eh? Que antes había uno con un cuchillo y era el que lo cortaba. Porque parece ser que esta expresión, y en efecto es así, es sobre poder. El que corta el bacalao es el que manda. El que tiene poder, sí. Fulanito, ¡buah! Ese es el que corta el bacalao, dicen. Pues todo esto parece ser, se dice, que viene de que durante la etapa del siglo XVI, más o menos, ya se empieza a consumir bacalao en salazón. Y en las colonias del Imperio Español, pues había esclavos y los capataces de los esclavos les daban a comer bacalao. Era aquello lo que se comía. Y el capataz era el que decidía cuánto iba a comer cada uno. El trocito que cortaba, ¿no? El trocito que cortaba, con lo cual, claro, decidía sobre el hambre de la gente. Ese capataz era capataz. Es que me encanta que lo digas así, Manu, porque no era un líder. Está el mundo lleno de capataces, no de líderes. Y, que no es lo mismo. No es lo mismo, no. Que no es lo mismo. Y luego estarán los descapataces, pero eso ya podríamos ponerlo en el diccionario de esa para otro día. Y la tercera expresión que me he traído relacionada con el mundo del liderazgo, expresión antigua, está más relacionada con la comunicación, con la capacidad de comunicar bien de una persona o de un líder. Claro que en muchas ocasiones hay líderes que se van por los cerros de Úbeda. Sí. ¿Y qué sería para ti? ¿A ti si te Es que digo irte esto, por los cerros de Úbeda es perder una de las capacidades fundamentales que estudiamos o que hay que estudiar para ser buen líder, que es la capacidad de sintetizar. Ser un genio, ya lo decía Einstein, tiene la capacidad de convertir lo difícil en fácil, no lo contrario. Entonces, en este caso con el lenguaje y con la comunicación es muy importante. Yo enseño, cuando enseño feedback, una herramienta de feedback que le suelo llamar el feedback infinito, ya la palabra lo dice. El feedback infinito. Sí, que pretende y permite en poco tiempo, en cuestión de minutos, en una stand-up, estando de pie tomando un café, a un colaborador tener un feedback muy positivo, muy bueno, o a tu hijo en tu casa, con una herramienta, en el libro del Factor H cuento el modelo, con una herramienta que sea muy poderosa en muy poco tiempo. Entonces, ¿para qué los cerros de Úbeda? ¿Para qué irte de paseo por allí si tienes algo que lo puedes hacer mucho más cotidiano y más fácil? ¿No? Es sintetizar. Pues antes de sintetizar de dónde viene el origen de esta expresión, me gustaría que me hablaras un poquito de eso, del buen feedback y del mal feedback. Pero con un ejemplo muy cotidiano. El feedback como aceptación y respuesta y propuesta hacia la persona con la que hablas. Imaginemos un padre que le viene el niño que ha suspendido todo, esas notas. Sí. Ponme un ejemplo de un mal feedback. Un mal feedback sería confundirlo con una corrección. Y decirle, ya te lo dije yo, no sé qué, echarle en cara, has visto tú, te han suspendido, siempre tal, compararle con su hermano, esto no le pasaba al otro, Eso es un mal. Eso es un mal feedback. ¿Por qué es un mal feedback? Porque lo único que hace es corregir y mal, porque hay técnicas de corrección que son buenas, pero corregirle y mal, y lo único que está basando es en la autoridad del padre, mal entendida, no del líder que hace de padre.
Y lo que está impidiendo es la clave del feedback, que es un viaje al futuro, no al pasado. Es que la próxima vez no suspenda y que aprenda esa asignatura o esas asignaturas que ha suspendido. Entonces está perdiéndose lo más importante del feedback, que es un viaje al futuro. Porque la palabra feedback a los españoles nos suena mucho con lo de back, que es para atrás, que es para el pasado. Entonces, pero no es así. Alimentar para atrás. No, querría decir, pero no es lo que significa la retroalimentación, el origen real sajón de la palabra, aunque es un tema que inventaron, fundamentalmente hablaron más de ello los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de ingenieros, inventaron todos los procesos de pensamiento de retroalimentación, pero en realidad en lo que está basado es un viaje hacia el futuro. O sea, yo hago un viaje al futuro, veo cómo quiero que pases en el futuro, cómo estés en el futuro, es decir, que será aprobando esa asignatura, etcétera, etcétera, en el caso del ejemplo que tú me pones, y hago back al presente para tomar decisiones para que no vuelva a pasar lo que ha ocurrido. Entonces, en lugar de ese mal feedback desmotivador, absolutamente de ese padre hacia ese hijo, de si es que ya te lo dije yo, mira con lo bien que lo hace tu hermano, ¿cómo podría ese padre, con esas mismas notas y con ese mismo niño que te le viene así, darle un buen feedback? Ayudarle a entender que el futuro puede ser diferente a lo que ha realizado. Esa es la clave. Entonces hay pasos para hacerlo y técnicas, pero es ayudarle a entender que el futuro puede ser diferente. Es decir, que en estos momentos tiene esa asignatura suspendida o ese examen, pero que puede aprobarlo en la recuperación en la siguiente fase, simplemente haciendo cosas diferentes. Es un viaje al futuro, una conversación que te lleva con buenas preguntas a entender qué es lo que puede pasar. Y siempre se hace desde el reconocimiento positivo. A ver. Si tú le dices, por ejemplo, mira, he visto que has hecho un examen donde no has tenido ninguna falta de ortografía, y además veo que tienes aumentado tu capacidad de redactar. O sea, ves lo positivo primero Eso, y lo pones eso. en valor. Lo pones en valor. Y desde ahí dices, oye, el día que encima te estudies el tema, ¿qué nota crees que sacarás? ¿No? Y el niño dice, aprobaré. Aprobaré. Claro. Ya, entonces ya está empezando a pensar en un futuro diferente. Y es desde ahí donde construyes el plan de acción. Qué diferencia, ¿eh? Es clave la diferencia. Qué diferencia. Pues vamos, nada, solamente nos hemos ido por los cerros de Úbeda, pero un segundito recuperamos. Estábamos, sí. Pero bueno, de una forma sintética, ¿no? Sí, digo yo. No, pues fíjate, ¿sabes de dónde viene esta expresión de irse por los cerros de Úbeda? Mira, empecé a bucear por los mentideros de Internet, que Internet son auténticos mentideros. Sí. ¿Por qué me parecen mentideros? Pues porque se propagan las mentiras con mucha facilidad. Muchas veces alguien dice, pues el origen es esto, empiezan todos a copiarlo y entonces, como muchos dicen Se lo convierte mismo, en verdad, parece. Se convierte en verdad. Parece que muchos... Claro, y entonces hay una falsa leyenda que dice que esta expresión de irse por los cerros de Úbeda viene del siglo XII, donde hubo una gran batalla, la batalla de Úbeda en 1233, los cristianos contra los musulmanes, contra los árabes, y en el bando del famoso luchador Álvar Fáñez, pues parece ser que Álvar Fáñez, en un momento crucial de la batalla de Úbeda, pues desaparece. Nadie sabe dónde está. Y entonces... Y de pronto, cuando pasa el peligro, aparece de nuevo. Entonces, por su cobardía, se dice que se fue por los cerros de Úbeda. Y otros dicen que es que se fue a ver una amada morisca, y otros dicen sus cosas. ¿Vale? Esta leyenda, lo vamos a dejar ahí, es una leyenda porque tiene tres problemas. Tres problemas que nos los señala Xavier Vilaltela en La Vanguardia. Y Xavier nos dice, esto no es verdad. Esto no es verdad, por tres motivos. Número uno, ¿habéis estado en Úbeda? Esa es la primera pregunta. Porque sí. No hay mucho para esconderse. O sea, hay cuatro demasiados cerros. No hay demasiados cerros. Hay 3 promontorios, 2 olivos y para de contar. Sí. Con lo cual, perderse por los cerros de Úbeda no es fácil. Segundo, porque Álvar Fáñez era un conocidísimo pues soldado, guerrero, líder, mercenario, etcétera, que solamente superaba el Cid. Y está atestiguado su valor pues tanto en el Cantar del Mío Cid como en el poema épico de Almería, el poema de Almería. Y por último, es que Álvar Fáñez había muerto 100 años antes. O sea, con lo cual dices que no, es que este señor se había muerto en 1114, la batalla fue en 1212. O sea, no me salen nada cuentas, ¿vale? Así que no es verdad. Ahora, ¿de dónde puede salir? Irse por los cerros de Úbeda. ¿De dónde puede? Porque esto de los orígenes muchas veces no sabes si es cierto o si no es cierto. Pues mira, según nos comenta Vilaltela, basta examinar el primer diccionario monolingüe del castellano, titulado Tesoro de la lengua castellana o española. Fíjate que se llamaba castellana o española ya en aquel momento. De 1611, de Covarrubias. Y allí Covarrubias dice que el origen de esta expresión viene de cuando los romanos no hablaban de los cerros de Úbeda, sino de los montes de Idúbeda. Idúbeda. No sabemos cuántos sabían los romanos del sistema central, pero ellos llamaban los montes de Idúbeda a toda la cadena montañosa que había desde los Pirineos hasta el Mare Nostrum. Y ellos decían, oye, pues van cambiando de nombres, con lo cual te puedes perder fácilmente por los cerros de Idúbeda, de alguna manera, con lo cual primero pasó a ser una cosa física real. Si te pierdes por Idúbeda es porque te has perdido por los montes del sistema central de la península ibérica, y después ya pues se ha ido convirtiendo en divagar.
de alguna manera. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha encantado, no lo conocía, pero me ha gustado mucho. La verdad es que súper. Pero esto pasa muchas veces, ¿eh? Esto de confundir este tipo de cosas y por un cambio simplemente Claro, muchas veces fonético. Solamente por un poquito de fonética y ya la Ya hemos cambia liado. todo. Así que nada, ala, que estas han sido las palabrejas. Y terminamos, ya todo tiene un final, Fernando. Lo siento, pero es que tú tendrás cosas que hacer, Bueno. supongo yo, alguna que otra. Y nuestros espectadores supongo que también tendréis algo que hacer, a no ser que os haya gustado mucho esto y os lo pongáis continuamente, ¿vale? Entonces, ¿alguna clave, algún tip que le dicen los americanos, algún ejercicio que puedan hacer nuestros espectadores para ejercitar su autoliderazgo o su liderazgo en el día a día? ¿Hay algo que puedan trabajar? Pues lo que me apetece decir, Manu, en este video podcast, o bueno, lo que sea esto, ¿no? Es la capacidad de entender que elegir es autoliderarnos. Es decir, elegir. ¿Y elegir qué? Probablemente elegir la actitud con la que nos presentamos a todas las cosas que nos suceden en el día a día y en el mundo de la empresa. Este es un elemento fundamental. A lo largo del día elegimos cosas como me afeito hoy o no me afeito, qué ropa me pongo, si voy a ir a comer a este restaurante o este otro, o si me llevo la comida a la oficina, y cuánto tiempo dedicamos a elegir cómo me voy a comportar hoy y cómo voy a enfrentar a tal reunión o a tal otra, o a tal conversación con un colaborador, o a mí mismo, conmigo mismo, en cuanto a mi actitud vital, ¿no? Y ahí hay una de las claves que cambian completamente el modo de ser un buen líder y autoliderarte o no serlo. Elegir la actitud para convertirla en actitud. Eso es. Y tiene mucho que ver con las H's del factor H, porque esto es a lo que yo me refería cuando en el factor H hablaba de humor. Porque humor es la disponibilidad mental con la que nos enfrentamos a todo lo cotidiano, realmente a todas las cosas. Que se puede elegir. Sí. Se puede elegir. Se puede elegir. Los griegos, de hecho, tú que sabes mucho de humor, trataban los humores, porque cuando estabas enfermo es porque no elegías bien el humor que tenías. Fíjate, esa no me la sabía. Y los trataban con sanguijuelas, sacando los líquidos, que es donde ellos pensaban que estaban los humores, ¿no? Que es el humor que te hace estar de una determinada forma o sano o no tan sano. O no tan sano. O enfermo. Bueno, oye, pues antes de marcharme sí que me gustaría que tomaras el control y que le contaras a nuestros espectadores, videopodcast, como sea, que les cuentes en qué andas. ¿Cuál es la siguiente aventura en la que está inmerso ahora mismo Fernando Botella? Pues en estos momentos, mira, me apetece contar dos aventuras. Una aventura es que con mi compi Jorge Blas, un mago con el que hago una conferencia de hace muchísimos años, que tenemos un libro que se llama La fuerza de la ilusión, juntos. Tenemos un proyecto nuevo que se llama La magia de la transformación. Imaginaros qué palabras, magia y transformación, lo importante que es en el liderazgo y en el mundo de la empresa. Y estamos dándole mucha fuerza a este proyecto, la magia de la transformación. Y la otra cosa es que en mayo pues, saldrá mi nuevo libro, que ya tiene título, que será esencial y que tiene que ver con verdaderamente las luces de inspiración que nos hacen vivir una vida más esencial. Sobre todo poner foco en lo que verdaderamente importa. Estos son mis dos proyectos, más allá de seguir con Think and Action día a día, a tope con la empresa y con todos mis compañeros. Estos son las claves en donde estoy ahora. Que no es poco. Oye, una cosa esencial. ¿No? ¿Dónde se comprará Esencial? Se comprará en cualquier plataforma, en cualquier librería, estará disponible fácilmente en cualquiera de las plataformas digitales, en cualquier librería. Oye, deseando leerlo. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale el libro? En mayo. No tengo fecha exacta, pero en el mes de mayo. Vale. Pues deseando leerlo, Fernando. Mil gracias por haber venido aquí Manu. hablando bonito. Dame un abrazo, Fernando. Fernando Botella, que ha estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias A vosotros. Un placer. Gracias. Y nada, que adiós. Dijo John Quincy Adams, si tus acciones inspiran a los demás a soñar, a aprender y a hacer más, eres un líder. Hoy hemos aprendido que ser líder va mucho más allá de ser jefe. Hemos visto cómo el liderazgo puede manifestarse a cualquier nivel de la vida cotidiana y cómo cada uno de nosotros puede desbloquear su potencial de liderazgo preguntando, escuchando y aprendiendo desde la humildad todos los días, para así poder convertir el futuro en presente, para que los sueños se transformen en objetivos y finalmente se hagan realidad. Hasta aquí ha llegado este episodio de Hablando Bonito, gracias a Mombasa Club, que nos apoya para hacer este podcast. Soy Manuel Feijóo y recuerden, hablar bonito es gratis. Chao. Esta es una producción realizada en el Mombasa Studio Club, gracias al programa de apoyo a podcasters Mombasa Podcast Community.